Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú deseas que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial de tus maestros ascendidos y de las hadas. Te quiero muchísimo, mi querido Virgo. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Te dice Lord Shiva, te está diciendo: levántate, honra tu fuerza interior, sé uno con el universo, da pasos firmes y danza con el universo. Te están diciendo en este momento tus maestros ascendidos, y las hadas te dicen: no necesitas a otra persona para arreglarte. Entonces, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo el control de mi vida aquí y ahora, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora con las lecturas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. También podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué piensa y qué espera de ti y qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también. Tu persona especial en este instante se siente bastante esperanzado, esperanzada. Es una persona que quiere hacer las cosas bien contigo. Es alguien que viene saliendo de unas situaciones bastante complicadas con sus relaciones anteriores. Es alguien que dice: bueno, por lo menos con esta persona voy a poder seguir adelante, hacer lo que siempre he querido hacer. Bueno, eso es lo que quiere contigo tu persona especial. Es alguien que realmente te ama, y no solo para un ratico. Quiere ser felices por siempre, quiere hasta que la muerte los separe. Eso es lo que realmente quiere contigo tu persona especial. Esta persona espera que tú logres resolver ciertos problemas, dificultades que tienes en este momento. Dice que la situación para ti, como la ve, yo creo que es más que todo en cuestiones de dinero, en cuestiones de trabajo, que no es muy favorable para ti, pero que ha apostado por ti, que te va a acompañar, que quiere estar ahí contigo, no importa si tienes mucho o poco dinero, pero es alguien que realmente vale la pena, es alguien que realmente quiere estar ahí, no solamente en las vacas gordas, sino que también en este momento de dificultad que tú tienes, ahí quiere estar al pie del cañón contigo, luchando hombro a hombro. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial, que a veces tienes un carácter bastante fuerte, que reaccionas de una manera no muy adecuada, que deberías controlarte un poco más. Te dice que más bien deberías de controlarte, porque eso no te beneficia absolutamente para nada, ni porque ni porque quedas mal frente a otras personas, sino que también porque es una situación que afecta tu salud física, tu salud emocional, tu salud en todos los aspectos de tu vida. Es una persona que te quiere cuidar la espalda al 100%. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la situación podría estarse complicando en cierta medida en ciertos asuntos. La verdad es que van a surgir dudas acerca de que si ustedes quieran o no quieran seguir con la relación, como que se van a ver enfrentados a ciertas situaciones que los van a llevar a tomar la decisión de confrontarse el uno al otro y decir realmente qué es lo que estamos haciendo con la relación en la que estamos, qué es lo que queremos el uno y el otro con la relación que están llevando en este instante, si la están llevando de una buena manera o realmente no es así. Las cosas se pueden calmar, las cosas se pueden hablar, se pueden ajustar, pero yo creo que si desde ya están viendo ustedes que hay algo que no está funcionando bien en la relación de ustedes, es mejor no esperar tanto, no esperar un futuro cercano, ¿no? Es mejor hacerlo de una vez, hablar y solucionar las cosas de una vez para que esto no se crezca ya, como que no avance y tome tal vez otros tonos diferentes, perjudiciales para ustedes dos. Te dicen los ángeles que el retiro avivará tu corazón. Te están diciendo que es momento de que
que ustedes dos pasen tiempo a solas, el uno con el otro, para que se miren a los ojos, para que planeen cosas, para que cuadren cosas, para que ajusten cosas entre ustedes dos. Eso de estar todo el tiempo con familia, con amigos, no tener ni un solo segundo de intimidad, eso no beneficia nada, ni a la relación de ustedes ni la relación de nadie. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Te están diciendo que tengan mucho cuidado de cosas valiosas que tienen ustedes en conjunto que se podrían estar perdiendo, joyas, dinero, documentos. Tengan mucho cuidado con esa situación porque se les puede estar perdiendo. Te dicen las hadas que toda tormenta tiene su fin. Que sí, que nada es eterno en este mundo. Entonces, ten muy en cuenta lo que te dicen tus hadas en esta ocasión. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a ti el día de hoy. Te dicen que es momento de enfrentar los miedos, de enfrentar los temores, que hacerlo te ayudan a ti a elevarte, no solamente y a crecer, no solamente en pareja, sino en tu vida en general. Entonces, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo enfrentamos nuestros miedos y avanzamos, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor la dejes pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me dicen a ustedes, mis solteritos y solteritas, para el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer ustedes están pasando una época como de asentamiento, como de, ¿cómo les digo?, de mirar cosas, de cuadrar cosas. Tú te estás dando cuenta que estás siendo demasiado dependiente con unas personas para tomar decisiones. Estas personas te han desilusionado, perdón, casi no me sale la palabra. Te han decepcionado, te han desilusionado. Yo podría decir que también de una pareja con la que tú estuviste antes, con la que acabas de terminar, dependías demasiado de esa persona para todo, para absolutamente todo. Y la verdad es que ya te estás dando cuenta de que por ahí no es, ya, de que eso de estar dependiendo tanto de la opinión de los demás no te beneficia a ti absolutamente para nada. Eso no te permite ver las cosas claras, y en el momento que te quedas solo o sola tomando tus decisiones, entonces te ves enfrentado a la realidad. Entonces es el momento de soltar amarras, de cortar ombligos umbilicales con ciertas personas y comenzar a tomar el control de tu vida. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo el control de mi vida aquí y ahora. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Hay ciertas cosas que no están muy claras con respecto a ciertos proyectos que tú estás queriendo emprender. Hay ciertas cosas que no están como al día y podrías estar perdiendo bastante dinero. Las cartas te están avisando, te están anunciando que organices mejor ese proyecto, ese trabajo, ese emprendimiento o estudio. Algo que tú estás queriendo emprender no está muy claro, no está muy firme, no está bien fundamentado. Mejor ajusta cosas antes de lanzarte, porque la pérdida de dinero podría ser bastante considerable para ti, y esa situación sí te podría traer problemas muy serios con personas de tu entorno. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que pintes el sol entrando a tu cielo. Te están diciendo que eres tú el creador de tu propia realidad, que nadie más va a traer eso que tú necesitas en tu corazón. Nadie te lo va a dar, solamente tú mismo, tú misma lo tienes en tu propia realidad. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Y Odín te dice que tú tienes ya tu tercer ojo abierto, si no te has dado cuenta, que tú tienes una intuición poderosísima, que creas en esa intuición, creas en ti y hacia allá te dirijas definitivamente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio también el día de hoy. Bueno, te dicen que hay ciertas personas demasiado interesadas alrededor tuyo. Son personas que la verdad no son tan sinceras con los sentimientos, solamente están contigo para los momentos buenos, ya, para los momentos bonitos, pero para los momentos de verdad, de realidad, para esos momentos no están ahí. Bueno, y que tengas mucho cuidado con tu dinero, cómo lo manejas, porque podría evaporarse.
te dicen que seas desprendido con el inocente. El tarot de los ángeles, el día de hoy hay ciertas personas que te necesitan, así sea mucho o poco lo que tú puedas darles, hay personas que están peor que tú, entonces este es el momento de ayudar a esas personas. Bueno, vamos a ver si esta lectura no resonó contigo, mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita. Bueno, déjala pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome por su economía. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a su economía, hay ciertas cuestiones como perjudiciales, peleas o discusiones con personas de su entorno económico o de trabajo o de estudio. También podría ser esta la situación. Es una situación que viene de ya bastante tiempo y que a ti te está generando mucha angustia, mucha ansiedad, demasiado tiempo estás ahí como que soportando o aguantando cierta situación en tu aspecto económico o de trabajo. Es momento que te espabiles, es momento que tomes otra dirección diferente, porque la verdad es que las cosas no van a cambiar con esas personas, al contrario, te van a engañar, te van a hacer perder. Entonces mejor toma otro rumbo y toma otra decisión. Te dicen los ángeles que en este momento tú eres como un niño, que eres como un niño, una niña indefensa. Ya deja de sentirte a ti, toma el poder de tu vida, empodérate, sé valiente, estudia si tienes que estudiar acerca de cierto asunto para poder tomar decisiones, toma asesorías también si lo tienes que hacer, pero no, ya no, deja de ser ese niño o esa niña indefensa que de los demás se aprovechan siempre. El tarot egipcio te dice que vienen cosas buenas, muy buenas para ti en tu vida, pero que tienes que ponerte manos a la obra, aprender, te tienes que poner no sé, a tomar experiencia, a mirar casos, a experimentar y avanzar. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Que te mantengas fuerte, que mantengas firme en ese propósito que tú tienes, que tengas la verdad por delante siempre, pero que avances. Y te dicen las hadas que tú puedes ser tu propio caballero, que nadie va a venir a salvarte, que nadie va a venir a decir pobrecito, pobrecita, ayudémosla. No, tú vas a tener que buscar tus propios medios para poderte salir de esa situación perjudicial en la cual estás. Solamente tú tienes el poder. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, Virgo, y los espero en una próxima oportunidad.